Hola, yo soy Julio Nieto de aprenderinglés7.blogspot.com. En este video tutorial te muestro una técnica de aprendizaje que funciona con cualquier materia, y en este caso la vamos a aplicar con el libro Psicología de la Atención de Elizabeth Stiles. La técnica de estudio consiste en escribir las preguntas, o sea, utilizar unas tarjetas y de un lado escribir las preguntas y en la parte posterior las respuestas. Entonces el ejercicio consiste en leer la pregunta y responder sin ver la parte posterior. Y el ejercicio para ti consiste en leer la pregunta, parar el video, responder y luego mirar si respondiste de forma acertada. Comencemos. Ann Trisman propone que el filtro actúa. Para la grabación y responde. Entonces, Ann Trisman propone que el filtro actúa atenuando o reduciendo la intensidad de los canales no atendidos. Veamos si es verdad. Ann Trisman propone que el filtro actúa atenuando o reduciendo la intensidad de los canales no atendidos. Bueno, y puedes hacer memoria entonces que Ann Trisman es una investigadora que vive en Estados Unidos, trabaja con una prestigiosa universidad y sigue en el momento actual, sigue trabajando en los procesos de atención. Ella pudo haber hecho su propia teoría, pero prefirió modificar un poco la teoría de Broadbent, diciendo que no existía un cuello de botella como tal, sino que ese filtro cuello de botella no era del todo o nada, como en el caso que Broadbent, o en la teoría que Broadbent propone, sino que ella hace una teoría intermedia y dice que ese filtro actúa atenuando o reduciendo la intensidad de los canales no atendidos. Bueno, este es un proceso que puedes hacer mentalmente, pero para efectos del video vamos a ceñirnos a las tarjetas. Entonces, como lo sabemos, colocamos la tarjeta del lado derecho para luego volver, como la sabemos, colocamos la tarjeta del lado izquierdo. Y las que no sepamos, las colocamos del lado derecho para luego volver a repasar. Esta la sabemos del lado izquierdo. Metáfora del zoom. La metáfora del zoom es una analogía que pretende entender la atención como una especie de zoom que aumenta o disminuye la amplitud de la zona atendida. Metáfora del zoom, analogía que propone entender la atención visual como una especie de zoom que permite modificar la amplitud de la zona atendida. La sabemos del lado izquierdo. Escotoma, punto ciego del espacio visual. Escotoma, región ciega del campo visual. Escotoma, región ciega del campo visual. La sabemos, va del lado izquierdo. La redundancia en el lenguaje significa que tenemos más información que la estrictamente necesaria. Cuando es difícil escuchar, cuando hay mucho ruido, hacemos uso de esa redundancia para poder entender el mensaje. La redundancia en el lenguaje significa, bueno, recuerda que tú paras el video, respondes y luego escuchas a ver si es cierto que respondiste acertadamente. La redundancia en el lenguaje significa
que tenemos más información que la estrictamente necesaria. Cuando las condiciones auditivas son difíciles, hacemos uso de esa redundancia. En psicología se dice que una doctrina es homuncular cuando echa mano del mismo fenómeno para explicar la teoría, lo cual es inadmisible. Estas explicaciones homunculares sirven para encontrar fallos en las teorías. Entonces se dice que una teoría es homuncular cuando explica un fenómeno recurriendo al propio fenómeno, algo que en principio no es admisible. Los razonamientos homunculares aplicados a las teorías son útiles para descubrir fallos en las mismas. Procesamiento arriba-abajo, top-down. En el procesamiento arriba-abajo, los cambios atencionales se ejecutan bajo el control del sujeto de forma volitiva en función de las expectativas cognitivas, requisitos de la tarea y o metas planteadas. En el procesamiento arriba-abajo, top-down, los cambios atencionales se ejecutan bajo el control del sujeto de forma volitiva en función de las expectativas cognitivas, requisitos de la tarea y o metas planteadas. ¿En qué consiste el efecto de transfer? El efecto de transfer hace referencia a la capacidad que tenemos los individuos de tomar los aprendizajes en un campo y aplicarlos en tareas nuevas. O sea, es un efecto de transferencia de conocimiento de tareas conocidas a tareas desconocidas. Efecto de transfer se refiere a la influencia que unos aprendizajes tienen sobre otros. En el ámbito del control del procesamiento se refiere a cómo una destreza desarrollada en una situación beneficia el rendimiento en otra tarea similar pero nueva. ¿En qué consiste el debate temprano-tardío? Early-late debate. El debate temprano-tardío consiste en la búsqueda del sitio en el que se producía el cuello de botella, en el procesamiento de la información. El debate temprano-tardío, early-late debate. Uno de los primeros debates en el estudio experimental de la atención residió en determinar en qué punto del procesamiento de la información se aplicaba un mecanismo de filtrado selectivo de la información, es decir, dónde se ubicaba el cuello de botella. Entonces el debate temprano-tardío busca explicar dónde se ubicaba el cuello de botella. Los modelos de selección temprana, Broadbent 1958, proponen que el proceso selectivo se produce en las primeras etapas de procesamiento y con anterioridad a la categorización semántica. Los modelos de selección temprana, Broadbent 1958, proponen que el proceso selectivo se produce en las primeras etapas de procesamiento y con anterioridad a la categorización semántica. ¿En qué consiste el procesamiento serial? El procesamiento serial consiste en que los ítems se procesan uno tras otro. El procesamiento serial es un tipo de procesamiento en que los ítems estimulares y sus dimensiones se procesan uno tras otro. ¿En qué consisten los movimientos sacádicos? Pausa el video, responde y luego escucha para ver si respondiste acertadamente. Entonces los movimientos sacádicos son movimientos oculares que normalmente realizamos para colocar a los objetos en el punto de mayor agudeza visual. Y este punto de mayor agudeza visual se llama fóvea. Entonces los movimientos sacádicos
Son los movimientos oculares que habitualmente realizamos para dirigir la mirada hacia objetos de interés para disponer su proyección en la zona de mayor agudeza visual, la fobia. Bueno, y para saber más acerca de las técnicas de aprendizaje, visita el blog aprenderinglés7.blogspot.com. En este blog encuentras, como te dije ya, claves de aprendizaje aplicadas al inglés, pero que también puedes aplicar al estudio de cualquier otra materia. Prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros familiares. Prosopagnosia, incapacidad para reconocer rostros familiares. Ya sabes, la pregunta, respondes y luego miras para saber si respondiste acertadamente. Efecto de priming. ¿En qué consiste el efecto de priming? El efecto de priming es la acción que un estímulo ejerce sobre otro posterior, o la influencia que un estímulo previamente presentado ejerce sobre otro posterior. Efecto de priming. Influencia que el estímulo previamente presentado, generalmente durante un periodo de tiempo muy breve, ejerce sobre otro posterior. ¿Qué es el procesamiento en paralelo? ¿En qué consiste? El procesamiento en paralelo, pausa el video, responde y luego miras. El procesamiento en paralelo consiste en que los ítems estimulares se procesan al mismo tiempo. Procesamiento en paralelo. Tipo de procesamiento en que los ítems estimulares o sus dimensiones se procesan simultáneamente. Como la sabemos, va al lado izquierdo. Significa que estas tarjetas del lado izquierdo las dejamos quietas durante un tiempo e insistimos en las tarjetas del lado derecho, que son las respuestas que desconocemos o los temas que desconocemos. ¿Qué es la memoria semántica? La memoria semántica es un tipo de memoria en la que se encuentra el conocimiento del mundo y del lenguaje. ¿Qué hicimos ayer? ¿Quién es el primer ministro francés? Y bueno, ese tipo de cosas. Esa es la memoria semántica. Mundo y lenguaje. Memoria semántica. Sistema de memoria declarativa. Es una memoria declarativa que contiene nuestro conocimiento general del mundo y del lenguaje. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Quién es el primer ministro portugués? ¿En qué consiste la memoria episódica? La memoria episódica es el tipo de memoria declarativa que contiene nuestra propia información, qué hicimos ayer, qué estamos haciendo hoy. Es ese tipo de memoria declarativa que contiene información personal del sujeto. Memoria episódica. Sistema de memoria declarativa que contiene información vinculada con la experiencia personal del individuo. La memoria episódica contiene información vinculada con la experiencia personal del individuo. Memoria explícita. La memoria explícita. La memoria explícita es el tipo de memoria que necesitamos para pasar los exámenes, porque es un tipo de memoria consciente que consiste en la recuperación o el reconocimiento de la información. Memoria explícita. La memoria explícita es un sistema de memoria que se manifiesta en tareas que exigen una recuperación consciente de la información. Ejemplo, en tareas clásicas de recuerdo o reconocimiento. Dominio A. ¿Qué es el dominio A?
El dominio A es de alta capacidad inconsciente y pasivo y corresponde al conocimiento preatencional. El dominio A es de alta capacidad inconsciente y pasivo y equivale al procesamiento automático o procesamiento preatencional. El dominio B. El dominio B es de baja capacidad consciente y activo y corresponde al procesamiento controlado o atencional. Dominio B. El dominio B es un sistema de procesamiento de baja capacidad consciente y activo y correspondería al procesamiento controlado o atencional. Como la sabemos, va al lado izquierdo. Por favor, suscríbete al canal y puntúa este video. La finalidad de la psicología cognitiva es... La finalidad de la psicología cognitiva es entender cómo nos permite el cerebro atender eficazmente. La finalidad de la psicología cognitiva es entender cómo nos permite el cerebro atender eficazmente. En los estudios sobre atención crossmodal se ha descubierto que la información procedente de distintos sentidos actúa de forma conjunta o interactiva. Ahora miremos si es verdad. En los estudios sobre atención crossmodal se ha descubierto que la información procedente de distintos sentidos actúa de forma conjunta o interactiva. ¿Qué es la amnesia? Amnesia retrógrada. Amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada consiste en el olvido de las experiencias anteriores a la lesión, pero se es capaz de recordar la información presentada de manera inmediata. Amnesia retrógrada se caracteriza por el olvido de experiencias anteriores a la lesión, pero con capacidad para el recuerdo de la información presentada de forma inmediata. ¿En qué consiste la ataxia óptica? Ataxia, del griego, que significa sin coordinación. Sin coordinación. Bueno, y la ataxia óptica consiste en la incapacidad para coger los objetos con precisión, no por un problema ocular o motor, sino por una deficiente coordinación entre el ojo y la mano. La ataxia óptica. Falta de capacidad para coger con precisión los objetos, no por un déficit sensorial o motor, sino debido a una deficiente coordinación entre el ojo y la mano. Atención abierta. La atención abierta hace referencia a que prestamos atención o estamos... todos nuestros sentidos están dirigidos a la persona con quien estamos hablando o al libro que estamos leyendo. Esa es la atención abierta. El foco atencional y los receptores sensoriales se orientan hacia la misma fuente de interés. Ejemplo, mirar al interlocutor al que estamos atendiendo o prestar atención a los contenidos del libro que estamos leyendo. Chunking. El chunking consiste en coger información simple y ponerla en agrupaciones de nivel superior. Por ejemplo, en una serie de números dados, clasificarlos y pensar en los primeros 4 como una fecha de nacimiento, luego un número de portal y así sucesivamente. Ese es el chunking. Chunking. El chunking es un proceso cognitivo que permite la agrupación de unidades informativas simples en agrupaciones de nivel superior, permitiendo ampliar la capacidad informativa del sistema mnésico. Ejemplo, esa lista de números luego se clasifica
los primeros 4 números en una fecha de nacimiento, número de vivienda, prefijo telefónico. Chunking. Chunking. Agrupación de unidades informativas simples en agrupaciones de nivel superior, permitiendo ampliar la capacidad informativa del sistema nésico. ¿En qué consiste la cocktail party o fenómeno de la reunión o fiesta social? Hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de captar la información que nos interesa y dejar de lado la que no nos interesa. Esto lo hacemos por la redundancia del lenguaje. Cuando hay mucho ruido, hacemos uso de esa redundancia. Cocktail party o fenómeno de la reunión o fiesta social se refiere a la capacidad de filtrar información relevante e ignorar la irrelevante. Decimos que somos conscientes de aquello a lo que prestamos atención, y a lo que prestamos atención se encuentra en la memoria a corto plazo, memoria de trabajo o working memory. Decimos que somos conscientes de aquello a lo que prestamos atención, y aquello a lo que prestamos atención se encuentra en la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, MCP, memoria a corto plazo, o working memory. Va al lado izquierdo. Johnston y Dark en 1986 examinaron diversas teorías sobre la atención. Johnston y Dark, 1986. Para el video. Responde y luego mira si respondiste adecuadamente. Mira y escucha. Johnston y Dark, 1986. Examinaron diversas teorías sobre la atención selectiva y las clasificaron en teorías de causa y efecto. Las teorías de causa a su vez fueron clasificadas en teorías de dominio A y dominio B. Johnston y Dark, 1986, examinaron diversas teorías sobre la atención selectiva y las clasificaron en teorías de causa y efecto. Las de causa distinguen entre dos tipos de procesamiento, dominio A y dominio B. Lado izquierdo porque la respuesta es correcta. Dislexia por heminegligencia. Dislexia, incapacidad para leer adecuadamente. Ahora, entonces, la dislexia por heminegligencia consiste en una incapacidad para leer totalmente la palabra presentada, debido a que se es incapaz de atender una parte o una zona. Dislexia por heminegligencia. Los pacientes afectados omiten una parte de la palabra presentada porque no son capaces de prestar atención a la zona omitida. ¿En qué consiste la conjunción ilusoria? Consiste en poner a un objeto características que pertenecen a otro. Por ejemplo, ante la presentación de una T verde y una H roja, pretender que hemos visto una H verde y una T roja. O sea, lo contrario. ¿Lo dije bien? Conjunción ilusoria. Conjunción ilusoria supone combinar equivocadamente características pertenecientes a dos objetos distintos en un único objeto. Ejemplo, ante la presentación de una T roja y una H verde, indicar que se ha percibido una T verde y una H roja. Esa es la conjunción ilusoria. Mental set o disposición mental es un paradigma de disposición. Mental set o disposición mental es un paradigma de disposición selectiva en la que el sujeto se dispone a prestar atención a unos ítems estimulares en detrimento de otros.
Mental set o disposición mental es un paradigma de disposición selectiva en el que el sujeto se prepara para responder a un conjunto determinado de estímulos en detrimento de otros. Correcto, va al lado izquierdo. El debate temprano tardío trata de responder en qué punto del procesamiento de la información se sitúa el cuello de botella. El debate temprano tardío trata de responder en qué posición del canal del procesamiento se ubicaba el cuello de botella, bottleneck. En la teoría de selección tardía de Deutsch y Deutsch, el límite del procesamiento en paralelo. En la teoría de selección tardía de Deutsch y Deutsch, el límite del procesamiento en paralelo se sitúa más próximo. No sé, miremos qué es. En la teoría de selección tardía de Deutsch y Deutsch, el límite del procesamiento en paralelo se sitúa más próximo a la fase de respuesta que a la de identificación. No la sé, entonces va, o no la supe, va al lado derecho para revisarla posteriormente, para insistir, hasta que la tenga aprendida. ¿En qué consiste la memoria icónica? La memoria icónica es un tipo de memoria breve de gran capacidad y es un tipo de memoria visual. Memoria icónica. Memoria de naturaleza visual de gran capacidad que mantiene la información durante breves periodos de tiempo. Memoria icónica, memoria de naturaleza visual de gran capacidad que mantiene la información durante breves periodos de tiempo. La repetición es la clave del aprendizaje. Visión ciega. ¿Qué es la visión ciega? La visión ciega es causada por un trauma en la corteza visual y consiste en que la persona dice no ver los objetos, pero es capaz de reconocerlos. Por ejemplo, en un pasillo es capaz de esquivarlos, caminar entre ellos, esquivarlos e indicar dónde se encuentran. Visión ciega. Visión ciega, alteración ocasionada por una lesión en el córtex visual que sin afectar al movimiento ocular incapacita para ver conscientemente los objetos. Paradójicamente no existe dificultad en el procesamiento de la información visual. Ejemplo, el paciente dice no ver los objetos situados a lo largo de un pasillo, pero sí es capaz de caminar entre ellos esquivándolos y es capaz de señalarlos con precisión. Esa es la visión ciega. Enmascaramiento. Enmascaramiento es el efecto que un estímulo o máscara ejerce sobre otro posterior. Enmascaramiento. Deterioro. El enmascaramiento es un deterioro que un estímulo máscara ejerce sobre otro. El enmascaramiento es retroactivo si la máscara aparece con posterioridad al estímulo y es proactivo si la máscara aparece con anterioridad. Enmascaramiento. Va al lado izquierdo. Extinción visual. Extinción visual. No sé qué es. Extinción visual. Trastorno atencional caracterizado porque el paciente ante dos estímulos presentados simultáneamente en los hemicampos visuales tiende a ignorar el estímulo contralateral a la lesión y reporta solo el estímulo ipsilateral a la lesión. Extinción visual. Trastorno atencional caracterizado porque el paciente ante dos estímulos presentados simultáneamente en los hemicampos visuales tiende a ignorar el estímulo contralateral a la lesión y reporta solo el estímulo ipsilateral a la lesión. Va al lado derecho porque debo volver sobre ella. Extinción visual. ¿Qué es la heminegligencia visual o negligencia unilateral? Heminegligencia visual.
Trastorno atencional en el que, aunque visualmente se perciben objetos en la totalidad del campo visual, es incapaz de atender al hemicampo contralateral de la lesión. Heminegligencia visual, lado derecho. Simultagnosia, incapacidad para atender a varios estímulos a la vez. Simultagnosia, dificultad para atender a más de un objeto a la vez. Dificultad para atender a más de un objeto a la vez, lado derecho. Señal periférica. En una tarea de costes-beneficios de Posner, la señal periférica es aquella que... Señal periférica. En una tarea de costes-beneficios aplicando la técnica de Posner, es aquella que para controlar la atención no necesita una interpretación cognitiva del significado, pues indica físicamente la posible ubicación del target. Esa es la señal periférica, lado derecho. Señal central. Señal central. En una tarea de costes-beneficios aplicando la técnica de Posner, la señal central es aquella que necesita una interpretación cognitiva de su significado para controlar la atención. Procesamiento preatencional. Procesamiento preatencional. Conjunto de operaciones que tienen por misión analizar las características sensoriales básicas de los objetos, color, orientación, tamaño, curvatura, etc., que se aplican de forma automática y no consciente en los primeros estadios del procesamiento visual. ¿Qué es el periodo refractario psicológico? Es el retraso en el tiempo de reacción. Cuando se le pide a una persona responder a una tarea sin haber finalizado la tarea previa. Periodo refractario psicológico. Incremento en el tiempo de respuesta que se produce cuando en una tarea se exige emitir una respuesta antes de que las operaciones de selección de respuesta de la tarea previa hayan finalizado. Memoria no declarativa. ¿Qué es la memoria no declarativa? Sistema de memoria que alberga capacidades, habilidades, destrezas o conocimientos que influyen en la ejecución de una tarea, pero que no son accesibles a la conciencia. Es una forma de memoria no consciente. Memoria implícita. Es un tipo de memoria que se manifiesta en la medición de la eficacia. Es un tipo de memoria no consciente. Memoria implícita. Sistema de memoria que se manifiesta en tareas que analizan cambios en el rendimiento como consecuencia de la puesta en marcha de habilidades o conocimientos adquiridos con anterioridad, de los que no se exige una recuperación consciente o intencional. Ejemplo en las tareas de priming. Johnston y Dark. En las teorías de causa, el dominio B es. Johnston y Dark. En las teorías de causa, el dominio B es un mecanismo atencional o director o una causa de procesamiento selectivo. Amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada. En la amnesia anterógrada, la persona no es capaz de recordar la información presentada de manera inmediata, pero los recuerdos pasados se mantienen relativamente intactos. Amnesia anterógrada. Dificultad en la retención inmediata de la información presentada, aunque el recuerdo de hechos pasados se mantiene relativamente intacto. El problema de la integración o binding problem. Problema de la integración o binding problem. Búsqueda de propuestas teóricas que expliquen la emergencia de un objeto o percepto significativo a partir de la combinación de diferentes atributos o rasgos que se representan distribuidamente en el cerebro. Color, posición, forma, orientación, etc. El problema de la integración o binding problem es una búsqueda de propuestas teóricas que expliquen la emergencia de un objeto o percepto significativo.
Logogen, constructo que explica la cuestión semántica de una palabra. Logogen, constructo utilizado en algunos modelos de percepción lingüística que denota la representación tanto visual como semántica que abarca una palabra. El fenómeno de priming se refiere a la influencia que el estímulo previamente presentado, generalmente durante un periodo de tiempo muy breve, ejerce sobre otro posterior. El fenómeno de priming se refiere a la influencia que un estímulo previamente presentado, generalmente durante un periodo de tiempo muy breve, ejerce sobre otro posterior. El efecto de saliencia atencional o pop-up effect hace referencia a que algunos objetos sobresalen en medio de otros. Efecto de saliencia atencional. En tareas de búsqueda visual alude a la capacidad que tienen los ítems u objetos con propiedades exclusivas para emerger visualmente y atraer la atención de forma súbita entre el conjunto de distractores. Procesamiento abajo-arriba. El procesamiento abajo-arriba o bottom-up se realiza de forma automática. En el procesamiento abajo-arriba, bottom-up, los cambios atencionales se ejecutan automáticamente dirigidos por propiedades y rasgos físicos del estímulo presentado. Stimulus Driven Processing. Hemianopsia. ¿Qué es la hemianopsia? Pérdida parcial de la visión en uno o ambos ojos que afecta a una de las mitades del campo visual. Hemianopsia. Broadbent formuló a partir de los experimentos sobre, utilizando el paradigma de Broadbent formuló el modelo de atención selectiva a partir de los experimentos sobre utilizando el paradigma de escucha dicótica. Broadbent formuló la teoría a partir de los experimentos sobre atención selectiva, utilizando el paradigma de escucha dicótica. Broadbent formuló el modelo de flujo de información a partir de los experimentos sobre atención selectiva auditiva, utilizando el paradigma de escucha dicótica. Veamos si es verdad. Broadbent formuló el modelo de flujo de información a partir de los experimentos sobre atención selectiva auditiva, utilizando el paradigma de escucha dicótica. Deutsch y Deutsch propusieron una visión de la atención selectiva que tuviera en cuenta el mensaje semántico del canal no atendido. Y a la teoría de Deutsch y Deutsch se llama teoría de selección tardía. Deutsch y Deutsch propusieron una visión de la atención selectiva que tuviera en cuenta los efectos semánticos del mensaje no atendido. Deutsch y Deutsch propusieron una visión de la atención selectiva que tuviera en cuenta los efectos semánticos del mensaje no atendido. Y la teoría de Deutsch y Deutsch se llama teoría de selección tardía. Las que me sé. Y las que no. Y hay que insistir sobre estas. Espero que te haya gustado la técnica de estudio. Hasta pronto.